Reporte 100. Tengo en el teléfono a Carla Siqueiros. Carla publicó ayer en su cuenta de Twitter que se ha convertido en la primera apóstata de la ciudad de Hermosillo. Oficialmente la primera apóstata de la ciudad de Hermosillo, y se toma una fotografía frente a la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, sede de la Arquidiócesis de Hermosillo, portando un oficio, una carta en donde se alcanza a ver el escudo de la Arquidiócesis de Hermosillo. Carla, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Carla, ¿qué es una apóstata? Pues una apóstata es una persona que deja de pertenecer a la iglesia, en mi caso a la iglesia católica. Sí, una apóstata es una persona que deja de pertenecer a la iglesia, en este caso a la iglesia católica. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo se puede dejar de pertenecer a una religión, a una iglesia? Pues tienes que hacer una carta, y la carta tiene que dar tus motivos por los que quieres dejar de pertenecer a la iglesia católica. Tiene que llevar tu nombre, y tienes que ir a llevarla a la catedral en persona, o pues puedes enviarla por correo. Sí. Tienes que tener 2 testigos, la carta tiene que ir firmada por 2 testigos. Tienes que llevar, cuando ya vas a hacer la firma, tienes que llevar 2 testigos y tu fe de bautismo. Sí, sí. ¿Dónde te bautizaron, Carla? En catedral. ¿En catedral? Sí. ¿Hace cuántos años? 42 años. 42 años. O sea, perteneciste a la iglesia católica durante 42 años y ayer renunciaste a la religión católica. Sí. ¿Por qué eres la primera apóstata en la ciudad de Hermosillo? Es decir, ¿nadie había hecho este trámite? Nadie había hecho el trámite. Sí, ante la iglesia. De hecho, el padre que estaba allí me comentó que en 27 años que él ha estado allí, nunca nadie había realizado el trámite. ¿Cuándo iniciaste el trámite? El viernes de la semana pasada. Ah, ¿el viernes de la semana pasada? Sí. O sea, ¿y la iglesia, la arquidiócesis te contestó inmediatamente? Pues yo siento como que no estaba preparado para mi pregunta cuando me presenté. Sí. Pero fueron muy amables. En el momento en el que le expliqué yo lo que yo quería, me dijo que regresara la semana próxima, porque estaba ocupado, pero ya ayer el lunes que me presenté, muy amables, ya me dieron los requisitos, y ya fue llevar todos los documentos, firmamos con los testigos, y allí mismo me dieron, de hecho tuve una plática con el sacerdote. Me dijo las cosas que se pierden, los derechos que pierdes cuando te haces apóstata, y ya después firmamos los documentos y me dieron mi carta. Vamos por partes. Tú Sí. fuiste primero a las oficinas de la arquidiócesis a preguntar, a averiguar cómo se hacía el trámite. Sí, fui a preguntarles que quería realizar el trámite. ¿El trámite, cómo se llama el trámite? Es nada más apostatar. Sí. Entonces llegas tú, te recibe alguien ahí en recepción. Sí. Y dices, quiero renunciar a la iglesia católica. Sí. ¿Y qué te dijeron? Pues el padre, pues lo que me dijo el padre, como que no se hacía ese trámite, pero como que se quedó un poco con duda, y yo le dije que sí se hacía, que me preguntó después qué era lo que quería hacer. Entonces ya le comenté yo que yo quería dejar de ser parte de la iglesia católica. Entonces ya hasta entonces me dice, sí, hay un trámite. Me dice, pero ahorita estoy muy ocupado, regresa la próxima semana. ¿Quién es el sacerdote que te atendió? Déjame ver el nombre, se llama... no recuerdo, déjame ver. Sí. Se llama Javier de Jesús González Mendoza. Javier de Jesús González fue el sacerdote que te atendió. Entonces te dice, regresa la próxima semana. Regresas y entonces él ya investigó. Sí, y eso fue lo que yo más bien pensé, que como te comento, yo fui la primera persona haciendo el trámite. Entonces, cuando él ya regresé el lunes, ya tenían... ¿No intentó disuadirte? Es decir, oye, pues convencerte de que no presentaras ese trámite. En ningún momento. ¿Te explicó que perdías qué derechos?
pues que ya no puedo casarme por la iglesia. Si yo voy el día que yo fallezca no puedo celebrar una ceremonia en la iglesia. Todos los sacramentos, no puedo tener los santos óleos. Pero si yo cambio mi manera de pensar, yo puedo regresar a ser parte de la iglesia. El trámite es reversible. Sí, es decir, si algún día quieres regresar, puedes regresar entonces. Sí, sin ningún problema. Sí, o sea, no estás condenada por los siglos de los siglos. No, no es excomunión. ¿No te dijeron que te vas a ir al infierno? No. ¿No? No. Entonces, bueno, haces el trámite y la arquidiócesis te otorga un documento. Sí. ¿Qué dice el documento? ¿Nos lo puedes leer sin dar datos personales? Sí. Bueno, el de los testigos no voy a dar el sí, exacto, sin dar datos personales, exacto. Sin dar, sí. Dice la ciudadana Carla, originaria de Hermosillo, Sonora, bautizada en la parroquia de Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Dice los datos de la partida, quien se identifica, dice mi identificación, mi domicilio, quien, justificando su condición de bautizada mediante la presentación de la partida bautismal, afirma ante los testigos abajo firmantes, dice todos los datos, su domicilio, que libre y espontáneamente abandona la fe y la Iglesia Católica y asume los efectos canónico-jurídico que de tal abandono se derivan. En consecuencia, pide que conste de forma documental y se asiente en los archivos pertinentes su abandono de la Iglesia Católica, por ser conforme a la situación real de su vida. Firman abajo los testigos y después firma el padre y tiene el sello de la Iglesia. ¿El padre que te atendió es el que firma? Sí. ¿Qué cargo tiene el padre? Vicario general y moderador. Sí. O sea, es la autoridad responsable aquí en Hermosillo para este tipo de trámites. Ahora, sí, vamos al fondo del asunto. ¿Por qué, Carla, hacer este trámite? ¿No era más fácil ya pues dejar de ir y punto? Pues yo tengo muchos años de que soy atea. Tengo muchos años que dejé de... ¿Atea gracias a Dios o cómo? Sí, gracias a Tlaloc. Tengo muchos años que soy atea. Sí. Entonces, tengo muchos años que dejé de ir a la iglesia. Entonces, para mí era muy importante hacerlo oficial, tener un documento que dijera, pero sinceramente yo ignoraba la palabra apostasía, apostatar, apóstata, hasta hace, si acaso, un mes yo me enteré lo que era la palabra. De hecho, he preguntado a mucha gente qué significa, o sea, que si sabían de la palabra, y nadie de las personas que yo conozco y con las que he platicado, nadie sabía de la palabra, incluyéndome. Entonces, cuando ya me enteré de la palabra, me puse a hacer investigación, cómo puedo hacer el trámite. Sí. Entonces, yo vivo en Canadá. Sí. Entonces, yo ya venía para México y aproveché para buscar todos mis documentos. Para mí era más importante, lo pude haber hecho en Canadá, pero para mí era más importante hacerlo aquí en mi país. Sí. Entonces decidí traerme todos los documentos. Sí, eres atea desde hace varios años, dices. Desde hace muchísimos años, creo que tengo más de 20 años que soy atea. O sea, cuando andas en los 20, sí. en tus 20 años. Sí. Y antes de los 20 años hiciste la primera comunión. Sí, yo de hecho hice 4 comuniones porque yo quería, cuando yo era niña quería ser monja. Sí. Entonces yo siempre, mi hermano y yo siempre estábamos en la iglesia. Llevábamos la comunión a los enfermos, íbamos y íbamos a los funerales, éramos niños misioneros. Sí. Entonces, después mi manera de pensar cambió. Sí, Comenzó muy despacio, no es de que un día para otro dices tú, ya voy a hacer. ¿Pero atea. pasó algo que te haya simbrado? Es decir, algo que no te haya gustado pues pasaron muchas cosas. Hay muchas cosas que dices tú, cuando te comienzas a cuestionar. Yo desde niña comencé a cuestionarme si Dios existe, cómo pudo hacer el mundo, etcétera, etcétera. Las cosas que te preguntas cuando eres niño. Entonces, yo tengo un hermano que estudió física en la Universidad de Sonora. Sí. Entonces mi hermano siempre iba a la escuela y de regreso me enseñaba todo lo que le enseñaban en la escuela. Entonces me puso una espinita que de poquito en poquito yo comencé a
hacer mi propia investigación. Después, mi esposo, que es canadiense, cuando yo me quise casar con él, no nos dejaron casarnos porque somos de religiones diferentes. Sí, entonces, no te dejaron casarte igual, en la iglesia católica, no te dejaron casar. Sí, quisieron cambiarlo a él de religión, o que dejara una carta escrita donde decía que todos nuestros hijos iban a ser bautizados por la iglesia católica, si no, no iban a darnos el consentimiento de... ¿Eso fue aquí en Hermosillo? Aquí en Hermosillo, sí. Aquí en Hermosillo. Sí. ¿Qué religión profesa tu esposo? Mi esposo es protestante. Bueno, mi esposo nació en una religión protestante, pero él es agnóstico. Sí. Oye, pero pues cuando hay marchas por la familia de los grupos pro vida, ahí andan las iglesias evangélicas y las católicas juntas, ¿no? O sea, sí. Y para casarse, ¿no? Sí. En ese momento, a lo mejor ya cambió ahora, ¿no? Pero ahora en las marchas pro vida, de hecho hay una reunión aquí que realizan los pastores evangélicos y los sacerdotes católicos para defender el tema de la vida. Entonces, pues qué raro que te hayan negado el matrimonio, pero bueno, esa fue una de las señales entonces. Sí, igual no hay para mí evidencia suficiente de que el mundo, todo se haya hecho por obra de Dios. Que cada quien tiene derecho de pensar lo que quiere, pero yo no creo. Oye, ¿y en tu casa, tu familia, tus papás? Mis papás, bueno, mi papá ya falleció. Mi mamá es muy religiosa. Mi mamá es católica. ¿Y qué te dijo tu mamá? Ha sido catequista, ajá. Catequista, pero tenemos muchos debates. Sí, pero ¿respetó tu decisión o le causó? Mi mamá, de hecho, hasta ahorita no sabe, quiero decirle en persona. No creo que... Quiero pensar que mi mamá no está escuchando la radio. ¿Cómo que no sabe tu mamá? No me digas eso. Carla, eso no se hace. Sí. ¿Y si se entera por aquí? Imagínate. No sé. Bueno, mira, por encima de todo está el amor de los padres, ¿no? Sí, exactamente. Mi mamá sabe que soy atea. Sí. Mi mamá no tiene ningún problema conmigo. Hay muchas cosas que están en la religión que mi mamá no cree. Entonces, ella sabe. No le comenté del trámite. Sinceramente, yo no pensé que iba a quedar tan rápido. Te soy honesta. Nunca me imaginé. Yo pensé que iban a mandar un documento a la Ciudad de México. Y luego al Vaticano. Sí, el Vaticano, no sé. Entonces, para mí que hubiera estado listo en 3 días fue una gran sorpresa. Entonces yo voy a ver a mi mamá esta noche y ahí vamos a tener la plática con toda la familia. Pero sí, mi mamá, yo no le he dicho personalmente. Anoche le dije a mi otro hermano, tengo 2 hermanos, anoche, de hecho uno de mis hermanos fue mi testigo, y a mi otro hermano sí le llamé y le comenté que había hecho el trámite y que ya era apóstata. Sí. Y tengo el apoyo de mi familia. Yo sé que mi mamá va a estar un poquito sorprendida, pero no creo que me vaya a desheredar. Muy bien, pues entonces te has convertido en la primera apóstata en Hermosillo. Así es. Carla Siqueiros, vives en Canadá, me dices. ¿Tienes Vivo familia? en Toronto, Canadá. ¿Tienes familia? Sí, ¿Tienes hijos? Tengo 2 hijos. Sí. Tengo 2 hijos y uno es ateo y el otro está en duda. Está en duda. ¿Y y tu esposo sigue profesando la religión cristiana? No, él es agnóstico. Sí. ¿Y qué es un agnóstico? Un agnóstico es, el ateo es el que no cree. Ajá. Pero el agnóstico es el que está en duda. Sí. Entonces, no sabes no sabes si hay algo más que la muerte, o no sabes si es todo lo que las historias que se cuentan no hay duda. Claro. Pues te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia al realizar este trámite ante la Arquidiócesis de Hermosillo y convertirte en la primera apóstata de la ciudad. Muchísimas gracias a ti. Carla, muchas gracias. A ti, hasta luego. Hasta pronto. Bye. Reporte 100.